Dios ordena a su pueblo del tiempo del fin que entregue un mensaje de advertencia al mundo, que profetice otra vez, pero la mayoría del propio pueblo de Dios ha rechazado esta comisión. Descubra por qué el pueblo de Dios debe profetizar otra vez y qué mensaje debe proclamarse. A continuación, en la llave de David. Mientras el señor Armstrong trabajaba en el manuscrito, los departamentos editorial y de publicación de la obra se preparaban para la producción y promoción del libro. El texto fue revisado por Herman Hay, redactor de la revista La Pura Verdad. También preparó un minucioso índice de temas y escrituras. En el departamento editorial, los artistas gráficos diseñaban la cubierta y la sobrecubierta del libro. El misterio de los siglos fue impreso por R. Donnelly & Company en su imprenta de Crawfordsville, Indiana. Las páginas se imprimen en prensas gigantes de alimentación baja. Mientras tanto, las cubiertas se preparan en maquinaria automática en la planta de Crawfordsville, con tintas especiales elaboradas para de la firma del señor Armstrong. Su autógrafo se estampa en oro en la portada de cada cubierta. El señor Armstrong seleccionó personalmente el color púrpura real para la portada del libro. No está disponible comercialmente y tuvo que fabricarse especialmente en la planta de R. Donnelly. Tenía que estar listo hoy a fin de entregarlo como libro de texto para este año. Así que trabajamos bajo presión. Gran parte se ha reescrito. Todo ha sido reorganizado y actualizado. Tenía que ser distinto a cualquier libro que se haya escrito. Eso fue hace 40 años. Se proyectó allí en la fiesta de los tabernáculos de 1985. El último individuo que hablaba allí, en ese pequeño segmento, ese clip, era Herbert Armstrong hablando de lo especial que era el misterio de los siglos y de cómo quería que llegara a la mayor audiencia posible. La semana pasada, en la llave de David, intenté ofrecerles una visión general de los acontecimientos tras la muerte del señor Armstrong en enero de 1986 y la posterior fundación de la Iglesia de Dios de Filadelfia cuando mi padre fue despedido el 7 de diciembre de 1989 y la lucha por el misterio de los siglos que se prolongó durante 6 años, desde 1997 hasta 2003, y cómo hemos estado distribuyendo este libro durante 25 años, o incluso más, supongo, tal y como el señor Armstrong deseaba. Quiero repasar con ustedes algunos versículos de Efesios 3, y Pablo aquí. Él estaba en la cárcel en el momento en que escribió este libro inspirador, tan alentador. Estaba en prisión. Por cierto, pasó cerca de una quinta parte de su ministerio en la cárcel. Sabemos lo que el mundo le hizo a Jesucristo, nuestro Salvador. Sabemos lo que las élites religiosas de su época le hicieron a Cristo y a Pablo y Pedro. Satanás ha trabajado para borrar la verdad revelada de Dios. Como dije la semana pasada en el programa, hay que luchar por ella. Hay que demostrar la voluntad de luchar e incluso de morir por la verdad. Es así de importante. Pablo dice aquí, por esta causa yo, Pablo, versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Estaba en la cárcel por estos gentiles que Dios había traído a la iglesia. Dice, si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios dio a conocer misterios al apóstol Pablo, y Pablo salió y distribuyó ese mensaje. Él dispensó ese mensaje, como veremos aquí en un segundo, y es lo mismo con el apóstol de los últimos días, Herbert Armstrong. Dios dio a conocer estos 7 misterios, y el señor Armstrong incluso tituló su libro El misterio de los siglos, y hemos estado llamando mucho la atención a él. Si aún no tienen un ejemplar, esperamos que la mayoría de ustedes ya lo tengan, pero si no es así, se los ofrecemos de forma gratuita. No hay ningún costo ni obligación. Llamen hoy a nuestros operadores y solicítenlo. Es un libro como de 300 páginas y se los ofrecemos sin costo ni compromiso. 7 grandes misterios de la vida. Preguntas que todo ser humano en la tierra debería plantearse o sentir curiosidad por saber. Pablo lo recibió y luego lo dio a conocer. El versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué hace usted
cuando recibe revelación de Dios? Pues bien, si está conmovido y motivado por el amor de Dios, de inmediato querrá dársela a los demás. Quiere difundir las buenas noticias. Por cierto, eso es lo que significa la palabra evangelio. Es un mensaje de buenas noticias. Versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Si se fijan en esa palabra, en realidad significa distribución. Para aclarar a todos los hombres no solo el misterio, sino la necesidad de darlo a otros, de dispensar este mensaje, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hoy también ofrecemos gratuitamente este libro, Profetiza otra vez. Hay una gran sección sobre este pasaje, el versículo 9 en particular, en este libro, y llegaré al significado de esa frase. Profetiza otra vez, cuando lleguemos a Apocalipsis 10 aquí en un segundo. Pero la iglesia de Dios está aquí para dar la verdad de Dios al mundo, dar desinteresadamente, ser movida por el espíritu del amor de Dios, que es una preocupación desinteresada y generosa por el bien y el bienestar de los demás. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice Dios. Simplemente dar. Mencioné Apocalipsis 10. Echemos un vistazo a algunos versículos allí. Y mientras van allá, y, por cierto, lean conmigo, léanlo en su propia Biblia. Como dije la semana pasada, hemos estado hablando de algunos hitos y aniversarios bastante importantes, y eso es importante porque Dios quiere que recordemos nuestra historia. Esto es lo que tantos de los cristianos laodicenos han olvidado. Han olvidado su propia historia. Han olvidado la verdad. Y si piensan, ya lo mencioné antes en una presentación, pero si piensan en el momento, los hitos, los aniversarios que se remontan a 1985, cuando Herbert Armstrong estaba trabajando duro en El misterio de los siglos, estaba cerca de la muerte, estaba prácticamente ciego. Lo escucharon en la introducción. Él quería dar, se estaban apresurando, e incluso la calidad de los materiales empleados en la impresión tenía que cumplir con un estándar real. El mensaje era así de importante. Pero mi punto en una presentación anterior es que Dios estaba acercándose a su pueblo, personas de su familia, y diciendo, miren, aquí quiero que pongan su mente, quiero que se concentren en esto. Esta es la verdad que los mantendrá firmes, que los mantendrá encendidos por la obra de Dios. Pero, como dije la semana pasada, la mayoría del pueblo de Dios se volvió espiritualmente tibio. La obra de Dios, la verdad de Dios, simplemente no los encendió. No como debería haberlo hecho. Por cierto, eso fue lo que encendió al profeta Jeremías, y él se desanimó un poco. Creo que está en Jeremías 23 o 20, y dice que la verdad era como fuego en sus huesos. El señor Armstrong explicó que el misterio de los siglos tiene el propósito de ayudarle a comprender la Biblia, y esto es lo que el mundo entero ignora y descarta: la verdad de la Biblia. Jesús dijo que la verdad es lo que nos hace libres. Necesitamos una razón de la Biblia para todo lo que hacemos. Tenemos que ser estudiosos de la Biblia, escudriñar las Escrituras. Jesús dijo que las escudriñáramos. Juan 5:39. Y la palabra griega para escudriñar significa escarbar, investigar, buscar diligentemente. ¿Cuántos lo hacen con su estudio de la Biblia hoy en día? Todos estos libros y folletos están diseñados para leerse junto con la Biblia. Están basados en la Biblia. Noten Apocalipsis 10 y versículo 6 dice, «Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más». O, como dice la estándar revisada, no más demora. Si miran estos capítulos, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, es como un inserto. Es decir, en el Apocalipsis hay un flujo cronológico de profecía bíblica, y luego, justo en medio, hay todo este detalle sobre, esencialmente, dos libros: el misterio de los siglos, del que se habla en el versículo 7,
y luego la comisión que Dios da a aquellos que fueron encendidos con el misterio de los siglos, que incluso lucharon por él. Bueno, tienen que ir y profetizar otra vez. La semana pasada hablé de levantar las ruinas. Amós 9, versículos 11 y 12. Verán, he mencionado dos libros. Quiero decir, principalmente se refiere a el misterio de los siglos a lo largo de este pasaje. Pero el mensaje de Malaquías, como dije la última vez, tenía el propósito de advertir a la iglesia laodicena que se estaban alejando del misterio, de distribuir el misterio de los siglos. El versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios debe ser finalizado, o, como señalan otras traducciones, está a punto de ser finalizado. O sea, cuando el señor Armstrong publicó El misterio de los siglos en el otoño de 1985, hace 40 años, pasó muy rápidamente a ser la obra literaria de mayor difusión en los 57 años de carrera del señor Armstrong como siervo de Dios, ministro de Dios. Volaba de los estantes, llegando a millones. Aquí estaba la obra literaria más popular que la Iglesia de Dios Universal, llegó a producir, y también la de la vida más corta, 32 meses, antes de que un grupo de malhechores corruptos entrara allí y dijera, ¿saben qué? Vamos a tirar a la basura todas las copias restantes. Vamos a ordenar a nuestros ministros que no enseñen ni prediquen sobre el misterio de los siglos. Vamos a decirles que ni se les ocurra dispensar el misterio de los siglos. Olvídenlo. Desháganse de él, entiérrenlo, bórrenlo. El señor Armstrong dijo en ese último año, quiero que esto llegue a la mayor audiencia posible. E iba en camino. Debería haberse consumado, tal y como dice aquí en el versículo 7. Noten el versículo 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La semana pasada hablé de Dios levantando las ruinas. Aquí dice, tienen que ir, ustedes, los pocos fieles, tienen que profetizar otra vez. Este es el versículo del que tomamos el título para este poderoso folleto, este inspirador folleto, profetiza otra vez. Vayan y háganlo otra vez. Es el mismo espíritu de Amós 9. Levanten las ruinas, hagan la obra como se hacía antes. Hay un patrón, hay una forma, funciona. Si es una obra de fe, si no es por el poder humano, sino por el Espíritu de Dios, entonces tendrá éxito. Va a prosperar. Pueden estudiarlo en Zacarías 4, pero por esta razón, Dios bendijo fabulosamente a Herbert Armstrong y a la Iglesia de Dios Universal durante décadas. Porque el señor Armstrong era un hombre de Dios, era un hombre de fe. Buscó la guía y la dirección de Dios. Y Dios puso su sello de aprobación en ese ministerio y trabajo de 57 años con el misterio de los siglos como regalo de despedida, el regalo más valioso que el señor Armstrong dijo que podría haber dado a los hermanos. Y era Dios extendiendo la mano a esos cristianos laodicenos, diciendo, mira, estás deslizando, estás cayendo. Hombre de pecado, estoy a punto de enviarte un poderoso engaño para ver si amas la verdad. Estudien 2 de Tesalonicenses 2. Dios envió un fuerte engaño porque la mayoría de su pueblo no amaba la verdad, no lo suficiente para luchar por ella. En su lugar, la enterraron. Esto es lo que Joe Tkach Jr. escribió en su libro, Transformado por la Verdad. Se publicó en 1997, justo cuando nos llevaron a los tribunales, intentando usar los derechos de autor de El misterio de los siglos no para distribuirlo, sino para mantenerlo fuera de imprenta. En su libro dijo, en febrero de 1997, demandamos a la Iglesia de Dios de Filadelfia, uno de nuestros grupos disidentes con sede en Edmond, Oklahoma, para impedir la publicación de El misterio de los siglos. Es asombroso que esto haya ocurrido en Estados Unidos. ¿Para impedir la distribución de un libro? ¿Qué es esto? ¿Un estado policial?
La Iglesia de Dios Universal sigue teniendo los derechos de autor de este libro, y sostenemos que nadie más tiene derecho a publicarlo. Sentimos que es nuestro deber cristiano mantener este libro fuera de imprenta. ¿Qué les parece? Es una afirmación arrogante. En 2 de Tesalonicenses 2, dice de este hombre que se ve a sí mismo como Dios. Básicamente, es del mismo tipo que Nimrod y Simón el Mago. Tengo un deber cristiano, lo hizo en nombre del cristianismo, de mantener este libro fuera de imprenta. Eso debería hacer que algunos quieran conseguir el libro y ver por qué tanto alboroto. Si no lo tienen, lo tenemos para darlo gratuitamente porque luchamos durante 6 años para poder dispensar, como dice Efesios 3 y versículo 9. Creemos que es mejor dejar los errores doctrinales del señor Armstrong fuera de circulación. Ahí lo tienen. Él decide. Él decide qué doctrinas deben enseñarse y cuáles deben quedar fuera de circulación. Notarán que en esa declaración, o en ese párrafo, no se menciona nada de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y la Biblia? ¿Qué hay del misterio que se revela o se da a conocer? ¿Qué hay de una gran apostasía de la verdad, tal como se profetiza en 2 de Tesalonicenses 2? Es decir, eso es parte de la Santa Biblia. Noten Malaquías 3 y versículo 6. Dice, «Porque yo, el Eterno, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio». Hebreos 13 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nuestra historia es tan importante. No es que no estemos creciendo, ni que vivamos en el pasado, pero más vale que conozcamos nuestro pasado. Dios llama a la iglesia el Israel de Dios. La Biblia trata principalmente de Israel. ¿Por qué? Hay un capítulo en El misterio de los siglos sobre el misterio de Israel. El mundo no lo sabe. Muchos del mundo cristiano tradicional no tienen ni idea. El misterio de los siglos lo aclara. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué está haciendo aquí abajo? El versículo 7 dice, «Desde los días de vuestros padres», o vuestro padre debería ser singular, «os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?» ¿Por qué hay tantos versículos en la Biblia como este? Dios dice, «Vuelve a mí», pero no lo harás. Hay tantos versículos en la Biblia como este por lo dura, obstinada y rebelde que es la naturaleza humana. Lucha contra Dios. Se resiste a Dios. Dice que la ley de Dios está muerta y enterrada. La odia. Así es la naturaleza humana y eso es lo que hace. Así piensa. Efesios 2:2. Véalo más adelante. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mi padre explicó que este versículo se refiere al uso o mal uso de los diezmos y ofrendas que llegan a la iglesia verdadera para la obra de Dios, usándolos para sus propios fines egoístas y vanos. ¿Robaron a Dios? En el juicio sobre el misterio de los siglos, fueron literalmente tras los diezmos y ofrendas de los miembros de la Iglesia de Dios de Filadelfia. Querían robarles su dinero, o el dinero de la Iglesia, la IDF. El espíritu de Satanás impulsó esa operación, ese ataque a la verdad de Dios, y Dios no lo permitió. Dios dijo, «Mira, voy a devolver la vida a esas ruinas, y tú saldrás a profetizar otra vez». Mi padre tiene una amplia sección en este libro también. Si quieren la visión de la familia Dios junto con Profetiza otra vez, llamen hoy a nuestros operadores, pero aquí hay una sección sobre robar a Dios. Robar, incluso al mundo. Dice en el versículo 9, «Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado». Incluso al mundo entero. Realmente, ese es el significado allí. Están robando al mundo porque no le dan de forma desinteresada. No están dando el misterio de los siglos. No están dando la verdad. Intentan enterrarla. Intentan borrarla. Quiero reproducir para ustedes un clip. Esto es del sermón de mi padre en 1997, cuando anunció que íbamos a imprimir El misterio de los siglos.
Clip 2. Es un día muy especial, y quiero hablarles de algo muy especial. No creo que hayan visto esto todavía, quizá un par de ustedes sí. Este es el misterio de los siglos, nuestra versión del mismo, la que acabamos de imprimir. Creo que pueden ver que es un libro bastante grueso. Y tiene una letra grande y bonita, así que creo que cualquiera puede leerlo. También hemos, si lo han notado, si tienen la trompeta. Los que escuchan la grabación la recibirán la próxima semana, estoy seguro, o al menos algunos de ustedes. Pero hemos anunciado el misterio de los siglos en la contraportada de la trompeta. Ahora, en este anuncio de la trompeta, dice: el tiempo puede demostrar que este es el libro más importante que se ha escrito en casi 1900 años. Ahora, si piensan en eso, y si es el libro más importante que se ha escrito en casi 1900 años, entonces pensarían que es algo que deberíamos dar al mundo. Piensen en eso. El libro más importante desde la Biblia, eso es realmente lo que dice el Sr. Armstrong. Y la Iglesia de Dios de Filadelfia es la única iglesia en la actualidad que sigue los pasos del Sr. Armstrong. La IDU ha destruido todas las doctrinas principales que ese hombre enseñó, y en el proceso ha difamado su carácter. Y ahora hemos decidido imprimir ese libro y regalarlo, y simplemente asumir las consecuencias, si las hay. Y eso dependerá, por supuesto, enteramente de Dios. Pero llevamos tiempo intentando publicar este libro, y sentimos que Dios quiere que se publique, así que vamos a publicarlo. Y vamos a imprimirlo, y tratamos de sacarlo antes y luego en este momento. Pero hemos descubierto que ya está saliendo y en realidad se entregará por correo a algunas personas cerca del 16 de enero, que es una fecha interesante. Ahora, si ese es el caso, hermanos, si ese es el caso, debe ser un libro poderoso, y que Dios ayude a quien intente luchar contra ello. Y no me importa lo que puedan decir sobre lo que estamos haciendo al imprimir ese libro. Asumiremos las consecuencias. Asumiré las consecuencias. La Iglesia está aquí para hacer algo. La Iglesia está aquí para hacer algo. No estamos aquí solo para tener la verdad. Estamos aquí para tener un mensaje y entregarlo. Somos mensajeros. Eso es lo que somos. Tenemos un mensaje de Dios. Y Dios dice: ¿qué se supone que hagas con ese mensaje? O sea, podrían hacer esa pregunta. ¿Qué se supone que deben hacer con él? Bueno, se supone que tienen que entregarlo, obviamente. Tenemos un mensaje que entregar. Y Apocalipsis 3 versículos 19 al 21 dice que se supone que debemos llamar. Malaquías 3:16 dice que debemos recordar. Todo el libro de Malaquías tiene que ser explicado y entregado a este mundo. Una nueva dimensión a los profetas mayores y menores que Jesucristo nos dio y con qué propósito, por qué nos lo dio. Somos mensajeros de Dios. Hay que entregar un mensaje, ¿verdad? Dije, bueno, hice la pregunta. ¿Temes meterte en problemas por imprimir el misterio de los siglos? Y respondí, no, no lo temo. Temo meterme en problemas si no lo hago. Y lo digo en serio. Lo digo en serio, hermanos. Me meteré en problemas si no imprimo este mensaje, y si no lo difundimos. Es el libro más importante que se ha escrito, además de la Biblia. No importa lo que diga cualquiera en este mundo. Y no importa lo que digan los líderes inspirados por Satanás. Esa es la verdad. Y eso es lo que dijo el Elías de Dios. Y lo dijo quizá con un poco de reserva. Pero no creo que haga falta porque, miren los frutos. El mejor libro que se ha escrito, aparte de la Biblia. Luchar, luchar, luchar. Ese es el espíritu de lucha que nos llevó a través de esos 6 años de litigios. Eso es lo que nos llevó a la victoria. Y desde entonces, desde que ganamos en 2003, hemos estado distribuyendo el misterio de los siglos. Solo para terminar con un versículo aquí en Malaquías 3. Seguimos en Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mencioné la semana pasada en el programa que se trata de una obra de fe, ofrecer todas estas obras de forma gratuita. Pero Dios dice aquí, solo pruébame. Si entran en el espíritu del dar, y, como mi padre dijo allí, asuman las consecuencias, sean cuales sean, pero obedezcan a Dios y den el mensaje de Dios, la revelación de Dios y la verdad al mundo,
y luego solo prueben a Dios, Él los respaldará. Él los bendecirá, abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre ese esfuerzo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo estos últimos 36 años de existencia de la Iglesia de Dios de Filadelfia. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde que Herbert Armstrong murió hace 40 años este enero. Es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos la próxima vez.